Transformers The Last Knight hizo un desastre en su continuidad, en el Bayverse principalmente, ya que cuando llegamos a esa escena donde Sir Edmund Burton nos muestra que los Transformers estuvieron en la Tierra hace mucho tiempo, pero cuando dice mucho es que hace mucho tiempo, vimos un montón de cosas, pero sin duda una de mis favoritas, a pesar de que yo sé que el canon lo destruye mucho, pero que me encanta por la ambientación y cómo se vio, fue los Transformers en la Segunda Guerra Mundial, específicamente ese flashback donde vimos a Bumblebee y a Hot Rod luchando contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, fue algo que me encantó en la manera en cómo se ven los Transformers en esa época, que es algo que no estamos acostumbrados a ver y demás. Me encantó un montón, a pesar de que yo sé que lo malo que me presentó para el canon esa escena específicamente. Pero ¿saben ustedes que originalmente esa no era una idea que iban a meter solamente para que estuviera unos segundos en la película, sino que realmente, al igual que Transformers Nights, que les expliqué en el video anterior, era una película de Transformers, un spin-off que iba a llegar pero se transformó en esa escena? Y si esa escena hubiera sido, pues, bueno, algo que a la gente le hubiera llamado mucho la atención y a Last Night hubiera sido un éxito, probablemente hubiéramos tenido un spin-off llamado Transformers Operation Skyfire. Y es una película que el día de hoy lamentablemente se encuentra muy cancelada, pero en este video vengo a hablarles para que sepan de qué se trata esta película, cómo iba a ser y todos los detalles que tenemos, porque la verdad es una lástima saber que una película con ese contenido, con esa calidad y eso tan diferente, que no hay otra película de Transformers con este estilo, hubiera cambiado bastantes cositas de una película normal de Transformers y lamentablemente nunca va a salir. Así que sin nada más que decir, empecemos de una vez con este video. Esta idea, al igual que las otras películas, también surgió en la sala de escritores del año 2015, donde sacaron un montón de ideas, un montón de personas, y una de estas fue Transformers Operation Skyfire. Esta fue propuesta a Michael Bay y él la verdad le llamó mucho la atención este concepto, a pesar de que él no quería dirigir una película full en eso, aún así él se sentía bastante atraído por la idea y la decidió meter en su propia película. Pero como tal, les repito, esto era una idea que tenían para un spin-off aparte, si en The Last Night pues esta idea a la gente le llamaba mucho la atención y la película era exitosa, que lamentablemente ese no fue el caso. Y primero tenemos esta imagen, que todos estos concept art sabemos que oficialmente fueron hechos por el artista JP Target, por lo cual les dejaré en la descripción su perfil en ArtStation para que puedan ver más ilustraciones de él, porque por suerte, ahora sí sabemos quién hizo todas estas ilustraciones y concept arts. Y tenemos este póster que él hizo, vemos al Autobot Jetfire junto con un humano que está en su hombro, que podemos ver que muy probablemente es un coronel o alguien de alto rango en los militares. Y vemos una descripción que dice: en las sombras de la Segunda Guerra Mundial, una batalla por el futuro de nuestro planeta y el de ellos, o sea, de los Transformers. Y vemos una imagen ahí de Skyfire junto al humano, y abajo vemos a un Seeker disparando en una zona de batalla con bastante fuego. Y la descripción que tenemos como general de la película es la siguiente, que es lo único oficial que tenemos. Transformers Operación Skyfire sucede en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los testigos afirmaron haber visto un avión fantasma. Pero el rumor resulta que fue un avistamiento real de un cibertroniano y se revelaría que se llamaría Skyfire, por lo cual en esta película vamos a intentar responder uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial y cómo los Autobots y Decepticons estuvieron involucrados en ella. Y es que es interesante pensar de que a pesar de que la película se llama Operation Skyfire, no es el único personaje que saldría, porque más adelante en más concept arts veremos más sobre esto. Otra imagen que tenemos también es sobre Operation Skyfire, es este donde el mismísimo Skyfire está siendo encontrado por unos soldados. Vemos que atrás hay una zona de combate y ellos están tratando como de repararlo, bueno, o ayudarle, porque pueden ver como que él quedó atrapado como que en unas lianas. Vemos que quedó como que en una selva, cayó completamente y ellos están tratando de repararlo y sacarlo de ahí porque probablemente tuvo un ataque bastante fuerte. Vemos que atrás hay una zona de batalla, por lo cual pueden esperarse algo similar a esa batalla del fondo. Luego tenemos esta imagen donde vemos a los soldados, que estos son soldados americanos que están siendo perseguidos por un Seeker, y este Seeker les está disparando. Y es muy interesante pensarlo porque realmente esta película iba a tratar mucho sobre Seekers, tanto del lado de Skyfire como de los Decepticons, por lo cual esto es una idea que llamaba mucho la atención y que también no salió para nada. También algo muy interesante que nos mencionan es que esta película iba a tener dos protagonistas humanos, el que vemos acá junto con Skyfire en este póster y también esta chica. Es muy interesante pensarlo porque me acuerdo de que decían de que iba a ser una de las mejores pilotos de la Segunda Guerra Mundial, que iba a ser aliado también de los Autobots. Y ella vemos en esta escena que está pilotando un avión mientras está disparándole a unos pequeños soldados, unos minicons diría, que pues tiene como una esencia bastante similar a los nazis, pero al mismo tiempo se ven que son Decepticons. O pueden ser robots armados, la verdad no sabemos exactamente qué es, pero vemos una escena intensa en los cielos mientras ella está disparándole a todos estos bichos. Luego, otra también de la que tenemos es esta, donde vemos esta misma humana, pero ahora con pelo de color negro, donde está en alguna ciudad y está la Autobot Fembot Strongarm. Ella iba a hacer su debut en esta película y lamentablemente no fue el caso y fue cancelada, y probablemente vamos a tener que esperar un montón de años o tal vez nunca la vayamos a ver adaptada en live action. Pero vemos de que ella está disparando y calcinando a varios soldados nazis, pero no son humanos.
estos soldados son mechas y más adelante los veremos porque muy probablemente son los Pretenders que hemos visto en Transformers Revenge of the Fallen con Alice. Siguiendo con esto, otro de los concept arts que tenemos es de este Seeker, que podemos ver ya una imagen más completa de él. Tiene las típicas patas de pollo que tenían los Seekers como Starscream y los demás. Y al mismo tiempo vemos un ojo bastante interesante porque tiene un ojo cíclope en el centro, pero también tiene otros. Una boca bastante monstruosa y esas alas que predominan mucho. Otro de los concept arts que tenemos, que para mí también es de los más interesantes y aterradores al mismo tiempo, es esta donde un montón de soldados nazis están caminando. Vemos a ese Seeker y de fondo vemos a un avión gigante que me imagino que es un Transformer, con una cabeza de Megatron gigante, que no sé qué es lo que querían representar con eso. Tal vez lo único que querían decir es que ese avión era un Decepticon y el artista pues eligió la cabeza de Megatron, pero no significaría que Megatron sería ese avión gigante. O tal vez sí. Ya lo veremos un poquito después. Otro concept art que tenemos también es este de un Autobot tanque, que muy probablemente tal vez sería Bulldog antes de que tuviera su diseño final en The Last Knight, el cual vemos de que está despedazando un tanque y hay varios soldados que están saliendo y disparándole, aunque no identifico si esos soldados son americanos o son nazis, pero me imagino que al ser un Autobot pues está del lado de los americanos, así que es bastante posible pensar eso. Y vemos que hay también la parte del tanque que cayó por la iglesia, que está en la parte de arriba, y un montón de aviones tirando un montón de soldados y provisiones. Y aquí tenemos un modo completo del concept art sobre este personaje, que vemos de que algo que me gusta mucho es que su cañón se transforma en un rifle que parece un sniper. El cañón del tanque se transforma en eso, y eso está bastante creativo, tengo que la verdad admitirlo, y me hubiera encantado haber visto una figura de este personaje en algún momento. Y uno de los últimos concept arts que tenemos es este, donde vemos a esta misma chica, pero ahora con pelo de color rubio, disparándole a uno de estos soldados nazis que, como pueden ver, es metálico, porque yo creo que estos serían Pretenders. Serían un montón de Pretenders que están ocultos y infiltrándose como si fueran una especie pues de personajes de este estilo. Vemos también a alguien con camisa rosada o púrpura como en el suelo, mandando unas ondas muy similares a lo que tiraba Quintessa en The Last Knight, que no sé si tendría algo que ver con eso, tal vez sí, tal vez no. Y está Megatron saliendo de una bodega donde tenemos este diseño de Revenge of the Fallen, que no sé, repito, si fue porque tal vez no había otro diseño y querían utilizar este de Megatron porque fue el que el artista tenía para usar, o si iban a explicar algo tal vez de que había viajes en el tiempo, demás. Sé que una teoría bastante grande que hubo por mucho tiempo es que muy probablemente Megatron iba a ser descongelado y él iba a estar en la zona de batalla, iba a salir, iba a luchar contra los Autobots y los demás, y luego es cuando los Autobots lo vuelven a congelar y ya lo mandarían para el sector 7. Aún así, yo sé que eso despedaza mucho más la continuidad, pero de que es interesante la idea, es bastante interesante. Y más con todo este campo de batalla enorme que estamos viendo aquí mismo, la verdad me llamaba mucho la atención esta idea. Y por último tenemos esta imagen que aquí ya full completamente podemos entender que esto es un Pretender. Vemos su brazo completamente metálico, su boca, sus ojos. Esto no es humano, esto definitivamente es un Pretender. Y lo extraño es que vemos también como que al mismo tiempo es de tamaño humano como lo era Alice, así que me imagino que eso es lo que querían representar con esta película. Los americanos junto con los Autobots tenían que detener a los nazis que estaban con Pretenders y con Seekers. Así que la verdad era un proyecto que llamaba mucho la atención, y de verdad les digo yo, si hay una película o una idea de Transformers que yo haría lo que sea para que existiera o para que se hiciera, definitivamente sería esta. Yo no sé qué tengo con los Transformers en la Segunda Guerra Mundial, pero siempre es algo que, ficticiamente hablando, me ha llamado mucho la atención la Guerra Mundial desde siempre, en videojuegos como Call of Duty o Battlefield, y el hecho de saber de que tuvimos algo similar con esto pero con Transformers y que se canceló, me pone bastante triste porque creo que hubiera sido mi película favorita de todo Transformers si algo así hubiera salido. Y es triste pensar que probablemente nunca más vaya a salir, porque esta idea, lo más cercano que tenemos es esta pequeña escena de The Last Knight donde sale Bumblebee y Hot Rod. Pero pues sin nada más que decir, gente, muchas gracias por ver este video. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre esta película Transformers World War 2 Operación Skyfire, que se canceló. Y sin nada más que decir, recuerden que no importa qué tan de la vida estén o quiénes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.